Bienvenidos, iniciamos nuestra cobertura rumbo al Ariel y vamos a estar desentrañando el cine con los filmes que están nominados a las diferentes categorías. En este caso vamos a iniciar con Heroico de David Sonana y sus nominaciones son las siguientes. El filme nos cuenta la historia de Luis, un joven que ingresa al colegio militar derivado de sus necesidades y lo ve como un último recurso, dado que tiene diferentes problemas. Uno de ellos es una madre enferma, el otro es que desciende de indígenas y por lo mismo se le han limitado las oportunidades para crecer en lo social. En la convivencia diaria dentro del colegio militar se nos va a reflejar cómo es que la vida es mucho más dura de lo que podríamos imaginarnos, revelando algunos abusos que se dan ahí dentro del ejército y otros tipos de trabajos para los que utilizan a los soldados, a veces no tan lícitos, pero todo en honor de nuestro querido México. Ahora, partiendo del análisis de las diferentes categorías en las que está nominada la película, comencemos con la dirección, pues la historia se nos presenta a partir de una cámara fija, con pocos movimientos, en donde en ocasiones vemos que se juega con la profundidad de campo para mostrarnos las cosas que suceden al fondo o la aparición de algún personaje, además de que los encuadres pueden llegar a ser un poquito extensos. En este punto podríamos bien decir que se nota la influencia de Michel Franco, quien fungió como el productor de la película. Y podemos agregar que cuando hay algún movimiento de cámara es para hacer que el espectador navegue de atrás para adelante o de adelante para atrás en los espacios. Habría que mencionar también que es curiosa la manera en la que se reflejan las acciones con cierta agresividad, pues en un inicio son un poco sugeridas, no se muestran a cuadro, pero posteriormente, conforme va avanzando la trama, sí aparecen a cuadro y pues de alguna manera como que da esa sensación de que se buscaba que en el espectador hubiera ciertas sensaciones de estridencia, como que quisieran hacer que el mismo espectador terminara la cinta porque tiene un final abierto, como con una manera de estar incómodo, digámoslo así. Ahora, sobre las actuaciones podemos decir que están bien logradas o bien llevadas, pero también hay que mencionar que algunos de los personajes son o muy reservados y callados o son poco expresivos, lo cual de alguna manera facilita o no les exige en la cuestión histriónica. Y habría que también mencionar que en ocasiones la película carece de cierta verosimilitud. Me baso en esto. En el ejército normalmente las personas están en una constante actividad física, pero pues vemos que hay algunos personajes con cierto sobrepeso que de alguna manera como que no terminan de convencernos de que estamos dentro de estos lugares. Además de que el personaje, por ejemplo, en donde está nominado Fernando Cuautle, que es un jefe o un general que está a cargo de varias personas, que está encargado de intimidar a sus soldados, como que no termina de dar esa finta. Digamos que es carismático, que es hasta bonachón en su forma de ser, y como que esto salta un poco o brinca un poco con la agresividad que buscan darle a su personaje. Otro aspecto a considerar y que va muy ligado con las actuaciones es el personaje principal, que pues nos refleja diferentes problemáticas que tenemos en la cuestión social, que de alguna manera se siguen repitiendo por cuestiones de estereotipos. El personaje, como ya lo habíamos mencionado, es descendiente de indígenas, que de hecho su madre habla en náhuatl, pero los prejuicios de los que ha sido víctima de cierta forma lo llevan a negarse a hablar en esta lengua. En la misma historia, uno de los personajes del mismo ejército le dice que está en el lugar indicado para poder ser alguien en la vida. Y para cerrar este tipo de detalles podríamos mencionar el lugar o la locación en donde se desarrolla la historia, que es el Centro Ceremonial Otomí, un lugar que fue o un espacio que fue creado por el antiguo partido oficialista que estuvo gobernando por tantos años en México y que también, dicho sea de paso, usó mucho al ejército para poder consolidar su poder en el país, que de alguna manera los primeros presidentes eran emanados del mismo ejército de la misma revolución. Pero si volvemos al punto de la verosimilitud que estamos buscando dentro de la cinta, podríamos decir que el personaje no tiene esos rasgos de un grupo indígena como podríamos esperarlos. Y ya sé que podríamos estar cayendo en los mismos estereotipos, pero por pues el trato que tenemos con ellos, pues podríamos darnos cuenta de que el personaje es mucho más blanco o güero de lo que se podría esperar.
Aunque pues el trabajo de Santiago Sandoval Carvajal, quien lo encarna, es bastante bueno y pues no por nada tiene esa nominación en el aspecto de revelación actoral. En cuanto al guión, o en el caso de guión original, que es la nominación que obtuvo, podemos analizarlo por dos vertientes. Por un lado está la historia que nos está planteando y por el otro la crítica o la denuncia que se hace hacia el ejército. En primer lugar, tenemos varios elementos que de alguna manera provocan que el espectador se vaya identificando con la historia. Un personaje que proviene de un grupo indígena, que se hace cargo de su propia madre, algo que seguramente muchos hemos tenido que pasar. Por otro lado, tenemos un cadete que acaba de ser padre y que después será víctima de cierta violencia. Un perrito que anda deambulando por ahí, que también es simpático y que pues posteriormente le suceden algunas cosas no tan agradables. Esto como los elementos que van nutriendo a la historia, pero por otro lado están las críticas que se realizan al ejército, en donde se tocan algunos de los temas que pues se van conociendo de manera popular, al menos entre voces, porque en muchas ocasiones no terminan por ser denunciados. Los castigos físicos a los que son sometidos los jóvenes, las relaciones que tienen esos grupos fácticos con el ejército, que de alguna manera han terminado por hacer algunas mafias que se han montado, que ya sabemos el caso o los casos de diferentes personas que terminan por salir del ejército y terminan enfilándose en otro tipo de actividades no tan lícitas, y terminamos por ver también que son usualmente los novatos los que terminan por ser esa carne de cañón para poder ser aceptados dentro del mismo ejército o utilizados para los fines que tienen los superiores. Cuestiones de arte y las partes afines como el maquillaje, el vestuario o la fotografía podríamos decir que son buenos. En todo momento van cumpliendo con lo necesario para que la historia se sienta real, saben aprovechar bien los espacios que tienen o donde se desarrollan, sobre todo los espacios abiertos, que le dan cierta majestuosidad al lugar o a la historia, los uniformes y los mismos aditamentos que tienen que utilizar esos personajes. En ese aspecto bien. Pero también hay que mencionar que aunque se cumple con lo necesario, tampoco es que sea un extraordinario a excepción del vestuario. En conclusión, Heroico es un filme cuya carnita de su historia está en la denuncia que hace sobre las Fuerzas Armadas de nuestro país, en donde se reflejan diferentes aspectos sociales, corruptelas o vicios que se han ido enquistando en dicha institución y que por desgracia permean hasta la sociedad en general o la sociedad civil, que de alguna manera tiene que convivir en el día a día con esta institución. Las categorías que a mi parecer tienen mayor posibilidad de ganar dentro de la entrega de los Arieles son como película, como revelación actoral y como vestuario, aunque no me sorprendería que también consiguieran el de arte y quizá el de guión original. Dirección tal vez podría ser, aunque en este caso me parece que lo tiene muy cerrado con la cuestión de Totem, de quien por cierto también estaremos haciendo un video. Si quieren ver o revisar esta película la pueden encontrar dentro de la plataforma de Amazon Prime. Y antes de despedirme me gustaría recordarles que nos sigan a través de nuestras diferentes redes digitales, invitarlos a que se suscriban al canal y a que nos dejen sus comentarios sobre las nominaciones que tuvo la cinta, sobre los pronósticos que estamos realizando, si ustedes consideran que podría ganar en otras categorías, sobre si coinciden con lo que estamos diciendo, y pues déjenos sus opiniones y sus comentarios. Yo soy Costas, los invito a que sigan desentrañando al cine y a que sigan esta serie de videos en donde vamos a estar analizando varias de las cintas que están nominadas a los Arieles.